Un obrero que está en el campo misionero escribió recientemente algo. Y cuando yo recibí esa información, ayer, antes de ayer, el Espíritu Santo puso en mi corazón la convicción de eso tenés que hablar este domingo. Y él dice, lo voy a leer para no deformar lo que él dice: lamento la muerte de Maradona, pero su muerte me hizo pensar. El mundo entero supo que había muerto. Escuché a personas aquí, al lado de Afganistán, que se enteraron de su muerte. Incluso en las montañas de Nepal también llegó la noticia. Podríamos decir que hasta los confines de la tierra llegó la noticia de la muerte de Maradona. Pero aún hay miles de lugares donde no llegó todavía la noticia que Jesús murió por nuestros pecados siendo el Hijo de Dios. Miles de ciudades y pueblos en el mundo no saben quién es Jesús ahora en el año 2020. Es triste y estremecedora esta realidad. Algo no está bien. Estas son palabras del misionero. Algo no está bien. Alguien no está haciendo su trabajo de proclamar el Evangelio. Tal vez seas vos. Él decía tú, pero yo lo puse en nuestro lenguaje. Tal vez seas vos, quizás sea yo, dice el misionero. Debemos actuar con urgencia. ¿No te parece? Hasta aquí la reflexión de ese misionero. Y cuando yo leí eso, la verdad que me estremeció, me conmovió y me pregunté, yo mismo estoy evangelizando a toda persona que la encuentro a mi paso, en la calle, en el supermercado, en el barrio, en todas partes. El mundo entero habló de la muerte de Maradona. No estamos juzgando ni criticando, es una realidad. Pero hay gran parte del mundo que nos enteró que Jesús vino a ofrecernos su amor, su perdón y su salvación. Pero hay millones de personas que no lo saben. ¿Quién le haría llegar la noticia? La muerte de Maradona le hicieron llegar los medios informativos, los periodistas y todas las redes sociales. Pero ¿a quién va a ocupar Dios para difundir la gran noticia que Jesús vino a morir siendo inocente por cada uno de nosotros? ¿No te parece que nosotros somos los responsables de difundir esa gran noticia? ¿Amén? No decimos que te vayas al Congo belga, pero en tu barrio, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de estudio. No hace falta estar en un púlpito. Darle un pequeño testimonio. ¿Conoces a Jesús? ¿Sabés lo que Jesús hizo en mi vida? Y el Espíritu Santo te guía para hablar de Él. Como dije, tenía preparado varios mensajes, pero quedó eso grabado en mi corazón, la gran pregunta: ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Y si le preguntáramos a la gente en el mundo secular, estoy seguro que uno te van a decir, bueno, los romanos lo mataron, los israelitas fueron responsables, y uno y otro. Pero si le preguntara sinceramente a cada cristiano, ¿sabe fehacientemente por qué murió Jesús? Tendríamos una respuesta clara, definida. Nosotros que somos sus seguidores, ¿sabemos por qué murió Jesús? Ese es el título del tema que hoy vamos a mirar. En primer lugar, a Jesús no lo mataron, ni murió por algo.
Él dio su vida por nosotros. Quiero que recuerdes, a Jesús no lo mataron. Tampoco murió de una enfermedad ni de un accidente. Él voluntariamente dio su vida por vos y por mí. Y eso dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Jesús dice: el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Hay expresiones muy significativas, porque hablando con algunos cristianos, hasta llegaron algunos a decirme: bueno, Jesús fracasó porque al final lo mataron. Eso no enseña la palabra de Dios, ni Él enseña eso. Él dice: yo doy mi vida, la ofreció voluntariamente. Desde la eternidad pasada, Dios sabía que el ser humano le iba a fallar, que iba a pecar y que iba a ser condenado por la eternidad en el infierno. Porque Dios es justo. Dios le dijo a Adán y Eva: si comieren del fruto prohibido, morirán. Y quiero aclarar que muerte no significa exterminio ni aniquilación de la vida. Muerte siempre significa separación. Cuando una persona muere y su cuerpo está en el ataúd, su vida no termina. Ahí se separó su cuerpo, que va a la sepultura, y su alma sigue viviendo. Si en vida recibió a Cristo en su corazón como Salvador y Señor y le pidió perdón por sus pecados, en ese momento recibió la vida eterna. Y cuando dejó su cuerpo, hay tres cosas que salen del cuerpo: su alma, su espíritu humano y el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Porque si uno es creyente, tiene el Espíritu Santo en uno viviendo desde que uno se convirtió a Cristo. Así que en el momento de un paro cardiorrespiratorio, tres cosas salen de nosotros, de nuestro cuerpo: mi alma, mi espíritu y el Espíritu de Dios. El alma de los que son salvos inmediatamente se van a la presencia del Señor. Fuera del cuerpo, presente al Señor. Pero ay, aquellos que en vida nunca escucharon esa noticia tan hermosa, que Jesús vino a ofrecernos perdón, reconciliación y todo lo que Él vino a ofrecernos, vida eterna, ellos van al cielo. Vamos al cielo si nos mantenemos firmes y fieles. El que persevera fiel hasta el final, ese será salvo. Por eso este es un tema vital, de tremenda importancia. Así que yo doy mi vida, dice Jesús, doy mi vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Es tremendo. Tal vez nunca examinamos a fondo que nadie le obligó, nadie le pidió, nadie lo presionó. Él decidió ofrecer su vida, porque cuando uno peca contra Dios, Adán y Eva en primer lugar y todas las generaciones que siguieron, el alma que pecare esa morirá. Pero la separación, el hombre que vive sin Dios pasará la eternidad en muerte espiritual. ¿Dónde? En el infierno, primero, y después en el lago de fuego. La única oportunidad que tiene el ser humano de recibir la salvación de su alma, la vida eterna, es ahora o nunca. Por eso la Biblia dice: si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Alguien puede decir: pero pastor, yo voy a vivir muchos años. Que Dios te ayude y te regale muchos años. Pero nadie sabe si hoy es mi último día o tu último día. La gran pregunta es: ¿estamos listos para partir a la eternidad? Si tenemos a Cristo, vamos al cielo. Él nos espera. Pero si no tenemos a Cristo, nos vamos al infierno. Es fuerte, pero hay que decir la verdad. Así que
Él dio su vida por nosotros. En segundo lugar, ¿por qué murió Jesús? La mayor demostración de amor de Jesús fue dar su vida por nosotros. Nosotros acostumbramos a veces a ese amor emocional. Te amo, te quiero, sos mi princesa, le dice algunos esposos a su esposa. Y andando el tiempo, en algunos casos, él o ella se fue con otro o con otra. ¿Dónde estaba el amor? Era un amor de labios. Pero el amor de Jesús es diferente, porque Él no nos dice te amo. Él demostró su amor al dar su vida por nosotros. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 13 y 14, Juan 15, 13 y 14, Jesús dice: el amor más grande que uno pueda tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Quizás nunca pensamos. Jesús no solo quiere ser nuestro Salvador y Señor, quiere ser nuestro amigo. La gran pregunta es, ¿yo quiero ser su amigo? ¿Qué amigo más fiel, más grande, más sublime, más sincero podemos tener que el amor de Jesús? Cuando uno tiene un gran amigo, tu amigo hace cualquier cosa para ayudarte, para defenderte, en las buenas, en las malas. Y ese amigo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él esta mañana te dice, ¿querés ser mi amigo realmente? No sé qué le contestamos. Yo le digo, sí, Señor, aleluya, yo quiero ser amigo del Rey de Reyes. Sí. Pero Él me dice, Arnoldo, mi amistad tiene un precio. ¿Tengo que darte dinero? No. ¿Tengo que hacer algo? No. ¿Y qué tengo que hacer? Obedecerme. Conmigo no va las palabritas ni las emociones. El que me obedece, el que hace lo que yo mando, se transforma en mi amigo. Así que la mayor demostración de amor de Jesús fue dar su vida por nosotros y Él la ofreció al morir en la cruz. Una muerte horrible. Nunca pensamos, pero Él empezó a sufrir ya mucho tiempo antes. Tortura, bofetadas en la cara, escupitajos en el rostro, látigos, ofensas, burlas, desprecio. Todo lo que podamos imaginarnos no alcanza a cubrir todo lo que Él sufrió. ¿Era culpable de algo? No. Yo era culpable y fui culpable. Por mi culpa Jesús murió. Por tu culpa Jesús murió. ¿Para qué? Para que vos no seas castigado, para que vos seas libre, para que Dios te perdone, para que Dios te justifique, para que Dios te lleve al cielo. No alcanzaba, si cualquiera de nosotros moría en la cruz, no era suficiente. Tenía que morir un ser inmaculado, sin pecado, sin ofensa. Y el único que reunía esas cosas fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, jamás pecó. Así que Él murió en tu lugar y en mi lugar para que nosotros fuéramos perdonados y justificados. En tercer lugar, Jesús, siendo inocente, murió una sola vez para acercarnos a Dios. Eso de una sola vez tiene un significado muy profundo, porque hoy hay multitudes de gente religiosa que dice ser cristiana, pero hacen rituales o incluso en sus reuniones repiten lo que le llaman el sacrificio incruento, sin dolor. El sacrificio cruento el que Jesús hizo en la cruz. Pero, por ejemplo, yo voy a decir algo con sumo respeto para que te sea claro. Hay algunos que no tienen muy claro. Pastor, ¿es lo mismo un culto cristiano evangélico que una misa católica? No, absolutamente no. Porque la finalidad de una misa
es sacrificar a Cristo en la hostia, y en esa celebración el sacerdote dice: este es el sacrificio tuyo y nuestro, justo y necesario. Y cada celebración de la Eucaristía se está celebrando un sacrificio incruento. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la Santa Cena o Cena del Señor no es un sacrificio. Jesús dijo que esto lo harán en memoria de mí, para recordar lo que Él hizo. Pero de ninguna manera es un sacrificio, porque si nosotros intentamos hacer un sacrificio como el que hizo Jesús, estaríamos sin darnos cuenta subestimando el sacrificio único que hizo Jesús. Hay personas, quizás algunas de ustedes, en otras épocas, tal vez hacían caminatas hasta el cansancio como un sacrificio para congraciarse con Dios. O tal vez caminó una escalinata de rodillas y se peló toda la rodilla, pensando que eso agradaba a Dios. Yo quiero decirte con mucho amor y respeto, eso desagrada a Dios. Porque Dios te dice: vos querés pelarte las rodillas, no es necesario, porque mi Hijo Jesús se desangró en la cruz para que vos no te flageles el cuerpo, no hagas sacrificio, sino que aceptes el sacrificio expiatorio que hizo Jesús en la cruz en tu lugar. Cuando lo aceptás a Cristo y el sacrificio que Él hizo por vos, en ese momento recibís la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, la vida eterna. Te transformás en ciudadano del reino de los cielos, porque la salvación es por gracia, no es por obra, no es por sacrificio. Es el mayor regalo que Dios le hace al hombre. Por gracia. Gracia quiere decir un regalo que no lo merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? El infierno, la condenación. Pero el amor de Dios dijo: no, mereces el infierno y la condenación, pero mi amor por ti es tan grande que yo voy a enviar a mi propio Hijo a morir en tu lugar para que te salves de ir al infierno. Por eso hablamos de salvación, y salvación únicamente en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente el Señor Jesucristo. Hechos 4:12 dice esta verdad irrefutable: solo Cristo salva, ninguna religión salva, ningún ritual salva, solamente Cristo salva. Y Él vino para que, si lo recibís en tu vida, en tu corazón, y lo seguís, te dé el pase gratis al cielo, libre de todo pecado, libre de toda culpa. Esto es algo increíble. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación. Así que Él murió una sola vez. Primera de Pedro 3:18 dice, Primera de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Después de 3 días, el Espíritu Santo lo levantó de la tumba a Jesús, y hoy vive por los siglos de los siglos. Y por si no lo sabía, esta mañana camina entre medio nuestro. Él dijo: cuando se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. Y yo le digo: bienvenido, Señor Jesucristo, a esta reunión. Te damos la gloria, te damos la bienvenida. Tal vez nuestros ojos naturales no te vean, pero creemos que estás en medio nuestro. Está a tu lado. Quizás te pone la mano en el hombro. Y quizás tus oídos espirituales están cerrados, pero si estuvieran un poquito abiertos, escucharía que Él te dice: te amo. Morí por vos. ¿Me amás todavía? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por mí? Yo dejé el cielo por vos. Yo dejé la gloria que tenía junto al Padre. Y vine y me torturaron, me desangraron,
pero no lo hice por mí, lo hice por ti. Yo espero que me des tu vida para que yo un día te pueda llevar a mi hogar celestial. En cuarto lugar, Jesús murió por los pecadores para justificarnos, reconciliarnos y salvarnos. Acá hay varios conceptos. Los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Toda la raza humana. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y dice que el pago que da el pecado es la muerte, la separación de Dios. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Así que Jesús murió por todos nosotros. Pero yo quiero darte una buena noticia. A veces nosotros, sinceramente y con humildad, decimos, nosotros los pecadores, vos no sos más pecador. Vos ahora sos un redimido del Señor. Pecador era cuando no eras convertido. Pero pastor, nosotros no pecamos más. Circunstancialmente podés pecar sin querer. Mira, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero ya no estás en la categoría de pecador. Ahora estás en la categoría de redimido, de salvado, de ciudadano del reino de los cielos. Antes eras ciudadano del reino de las tinieblas, cuyo padre es Satanás, pero ahora estás en el reino de la luz, cuyo padre es Dios, cuyo salvador es Jesucristo, y Él vino a buscarte para que te liberes de la condenación en el infierno. Murió por todos. ¿Para qué? Para justificarnos. ¿Qué quiere decir justificarnos? Bueno, cuando pecamos le pedimos perdón a Dios. Y Dios nos perdona si lo hacemos sinceramente. Pero queda nuestra vida manchada. Pero la doctrina de la justificación dice que en el momento de nosotros pedirle perdón, Él te viste con vestiduras blancas. Eso significa que te mira y te ve como si nunca hubieses pecado. Podía ser el pecador más perdido. Podía ser homosexual, lesbiana, ladrón, criminal, lo que sea. Cuando venís a Cristo y Él te perdona, te limpia completamente, eso quiere decir que te justifica. A los ojos de Dios no tenés pecado. Él te cubrió con su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso yo quiero dar un grito de júbilo. ¡Gloria a Dios! Para los pecadores, para justificarnos, para reconciliarnos. Pero pastor, yo no estuve nunca peleado con Dios. Bueno, yo también creía eso. Pero la Biblia dice que cuando no estamos reconciliados, estamos enemistados. Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sos mío o sos mi enemigo. Ahí no hay ambigüedades. O somos o no somos. Vino para reconciliarnos con Dios, esa brecha que había entre Dios y nosotros, y para salvarnos, para estos conceptos básicos. En Romanos 5, versículos 6 y luego 8 al 10. Romanos 5, 6, 8 al 10. Dice, porque a su debido tiempo, cuando llegó el tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. ¿Quiénes pecadores? Por toda la humanidad. Hay algunos que enseñan que solamente murió por algunos pocos. No, Él murió por todo. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando éramos pecadores, lo que yo decía, ya no somos más, somos seguidores. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Con mucha más razón ahora que ya hemos sido justificados en su sangre. ¿Y si Cristo no moría y derramaba su sangre, no había justificación? No. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Se necesitaba que un inocente derrame su sangre
Y eso es lo que fue e hizo Jesús. Dice, justificado en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Había un castigo, en nuestro futuro había. ¿Cuántos de nuestros familiares están camino a un castigo eterno? Y nosotros, distraídos, preocupados por la inflación, por la vacuna del COVID, por el precio del dólar, y a lo mejor a nuestro lado está alguien que si hoy muriera no entraría al cielo. Pero pastor, yo no lo puedo convencer, pues yo tampoco. Pero mi tarea y tu tarea es hablarle de Jesús. ¿Qué haga esa persona con Jesús? Ya es su problema. Pero si nosotros le tuvimos a mano a alguien y nunca le dijimos, Jesús te ama, Jesús vino a dar su vida para salvarte, si lo recibí en tu corazón y lo seguís, Él te regala la salvación del alma, la vida eterna, anota tu nombre en el libro de la vida y cuando partas de este mundo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ciertamente, cuando un familiar parte de esta vida, ¿quién no tiene dolor, tristeza, angustia? Pero yo te puedo decir que si esa persona fue salva, está disfrutando en la gloria del Señor, en el hogar celestial. Y hacia ahí vamos. Vamos a reencontrarnos con esa persona si le somos fieles a Cristo y le seguimos. Un día conoceremos cara a cara a Jesús, pero nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos que fueron antes que nosotros. ¿Cuántos de ellos están ya en la casa del Señor en el cielo? Pero un día nosotros, si somos fieles, vamos a estar con esas personas, no por 3 meses ni 3 años, por los siglos de los siglos de los siglos, y seguir contando. Es muy grande lo que Dios promete. Tal vez la salvación es el tema más importante de toda la Biblia, pero a veces hablamos tanto de otras cosas. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, esto es lo que yo decía hoy, que la Biblia dice que éramos enemigos, así que toda persona que no tiene a Cristo es un enemigo de Dios, aunque no lo sabe. Fuimos reconciliados con Él, con Dios, mediante la muerte de su Hijo. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Si Jesús no se levantaba de la tumba, no iba a haber posibilidad de salvarnos. Pero Él a los 3 días se levantó, el que estuvo muerto y nunca más morirá. Él vive por los siglos de los siglos. Él está vivo, Él está allí contigo. Y si está en tu corazón, mejor que mejor. Y si nunca estuvo, esta mañana le podés invitar. Porque a veces creemos la historia de Cristo. Yo creo en Cristo. Magnífico. Pero ¿ya lo recibiste en tu corazón? ¿Ya lo invitaste para que sea tu Salvador, tu Señor? Pastor, ¿y cómo sé si Él vive en mí? Produce cambios radicales. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, desde ahora todas son hechas nuevas. Nueva manera de pensar, nueva manera de hablar, nuevas actitudes, nuevos hechos. Hay un cambio asombroso, se llama nuevo nacimiento, regeneración, la vida nueva. Porque uno puede estar en una iglesia y no haber experimentado el nuevo nacimiento y no es salvo. Así que esta mañana examina tu corazón, porque tenés la gran oportunidad. A lo mejor estás diciendo, pastor, yo no se lo dije a nadie, pero mi vida sigue como siempre. Yo te digo con todo amor, todavía no naciste de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, hay un cambio tan grande que tu vida cambia radicalmente. Y en Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si Jesús no resucitaba, no nos podía justificar. Y quiero concluir leyendo 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Dice, y Él murió por todos. Pero pastor, qué novedad es que haya muerto por todos. ¿Sabes que los calvinistas
Es una corriente teológica errada. Dice que Dios eligió a algunos para que sean salvos y a otros para que vayan al infierno. Eso es una herejía teológica. Dice que Jesús no murió por todo. Por si no sabía, te estás enterando. Todo. Y calvinistas hay muchos, millones de calvinistas. Pastores, millones de pastores calvinistas, que piensan que Jesús murió por algunos. Pero la Biblia dice, y generalmente las iglesias pentecostales creemos lo que dice la Biblia, que Jesús murió por todos. Y todos tienen la posibilidad de ser salvos si lo reciben en su corazón. Y Él murió por todos, para que los que viven la nueva vida espiritual ya no vivan para sí, para su trabajo, para sus placeres, para sus entretenimientos, para mí, sino para aquel que murió por ello y fue resucitado. Un verdadero cristiano no vive solo para mí. No descuida su familia, no descuida sus deberes, sus trabajos, pero se hace un tiempo para vivir para aquel que murió por mí. Tengo tiempo para orar, me hago el tiempo para estudiar la palabra, me hago el tiempo para congregarme, me hago el tiempo para hablar de Jesús a mis familiares, me hago el tiempo para buscar gente y traerle a los cultos, porque Él se merece y el tiempo se termina. Y el misionero decía, hay millones de personas que se enteraron que murió Maradona, pero hay millones que todavía no se enteraron que Jesús vino a morir por cada pecador. Y las agencias informativas, ¿dónde está? Aquí estamos. Nosotros somos testigos de Cristo. Entonces, mi hermano, tenemos que anunciarlo. Y te digo el mismo versículo en otra versión más fácil. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos solamente, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios te dice y me dice.